Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría que nos encontramos en este espacio. Este es un espacio que está pensado especialmente por el área de graduados del Instituto de Ciencias para la Familia, para toda la comunidad de la Universidad Austral. Hoy tengo el gusto de presentarles a Gastón del Río. Gastón es autor del libro Hijos a la deriva, entre otros, pero hoy nos vamos a encontrar acá por Hijos a la deriva. Gastón es doctor en psicología, es licenciado en psicología, profesor superior en psicología, docente universitario en carreras de grado y posgrado de la Universidad Austral, dicta charlas, talleres y clases en diversos centros de formación de Argentina y Latinoamérica, es psicólogo clínico, asesor pedagógico de colegios, es miembro fundador de FUCLAE y autor de 6 libros sobre educación y logoterapia. Hoy nos convoca Hijos a la deriva. En su libro, Gastón nos entrega una mirada profunda con contenido y fundamento teórico, nos interpela a reflexionar y sobre todo nos entrega herramientas. Con todo esto creemos que Hijos a la deriva se convierte en un recurso para padres, para educadores y sobre todo para los profesionales que trabajamos acompañando familias, procesos de crecimiento y maduración. Personalmente, después de haber visto un poquitín del libro, los invito a tomar nota de 3 palabras que leí y que creo, ¿sí? Puedo estar equivocada, pero creo que son como el andamiaje de este libro, y lo vamos a ver al final, que son la palabra presencia, que la utiliza Claudio García Pinto, quien prologó este libro, y las otras dos son potencialidades, que la utiliza Gastón, y feliz, de Víctor Frankl. Me parece que esas 3 palabras tienen mucho que ver con este libro, así que no voy a seguir hablando ni aburriendo. Le voy a dar la palabra a Gastón para que nos comparta su recorrido, sus reflexiones y todo lo que le dio forma a este libro. Como saben, siempre al finalizar damos 10 minutos, 15 minutos para preguntas. Así que Gastón, bienvenido y gracias por estar acá. Hola Daniela, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, también a todo el cuerpo del Instituto de Ciencias para la Familia y bueno, y a todos los que están aquí para compartir hoy sobre este último libro. Sí, que justo recién pensaba perdón por la demora, pero fue bien logoterapéutico. Sí, era el momento de empezar y de repente apareció algo que no esperábamos, que la computadora se rompiera. Y por suerte nos encontramos con potencialidades, con personas, con entrega, y aquí estamos, sí, pudiendo encontrar cómo hacerlo. Bueno, la intención es tomarnos un ratito y compartirles el origen y el recorrido que plasmo en este libro. Para empezar, surge a partir de compartir con muchas familias, con muchos padres, con muchas horas en el consultorio, muchas charlas en los colegios y siempre las muchas cuestiones, muchas problemáticas, empezar a encontrar que el desafío estaba en cómo potenciar recursos para evitar que surjan esas problemáticas. Eh, una vez más, son contextos en los cuales veía que las personas, generalmente los padres, tenían un montón de recursos, pero que mal utilizados no favorecían lo que querían promover. Entonces se me ocurrió empezar a plasmar un libro centrado en potencialidades, un libro que sea una invitación para madres y padres para descubrir sus recursos y cómo poder acompañar a sus hijos del mejor modo posible. En realidad yo quería que tuviera otro título, ¿sí? Quería ponerle un título que se llamaba Recuperemos la D, tomando una frase de Alejandro Schuckman. ¿Cuál es la diferencia entre padres y pares? La letra D. Y eran 12 reflexiones para potenciar esta diferencia, pero había que explicarlo mucho. Y hablando con el editor me dice, Gastón, pero ¿qué pasa si los padres no están? ¿Dónde están los hijos? Y a la deriva. Y ahí fue como surge este nombre, sí, el nombre de este libro, que no es un manual de recetas, sino que es una oportunidad para invitar a los padres a descubrir potencialidades.
Si bien está escrito en un orden, es que cada uno va a ir eligiendo su propia aventura y cada capítulo está ordenado del siguiente modo. Hay una breve explicación teórica del tema, hay algunas preguntas vinculantes con el tema, se marcan algunos beneficios, hay algunas sugerencias de cómo aplicarlo y después actividades que sirven para ir implementándolo. Porque poder ser padres, justo Daniel hablaba de ser padres presentes, es algo que los padres pueden hacer en todo momento de la vida de los hijos, más allá de la edad que ellos tengan. Y por eso les voy a compartir un poquito sobre este libro. Para empezar, empiezo con esta imagen de un barco a la deriva, porque hay una frase que orientó todo este proceso, el proceso de armado de este libro, que es esta frase de Séneca, que dice que ningún viento es bueno para el barco que no sabe a dónde va. Nosotros somos seres existenciales, el libro habla de criar a la luz de la logoterapia y en realidad el gran desafío está en cómo vivir logoterapéuticamente pudiéndole encontrar un sentido a lo que vivimos. Y este libro es una especie de logoterapia aplicada a la vida cotidiana para desplegar la maternidad y paternidad. Por eso es una invitación a que los padres descubran desde dónde, si hacia dónde se dirige este barco. ¿Sí? ¿Por qué si para mí son importantes mis hijos, mis hijas? ¿Cómo puedo desplegar mis potencialidades para compartir con ellos? Entonces, el libro ¿sí? Va a centrarse en 12 reflexiones. Para ir haciéndolo un poco más dinámico, fui compartiendo algunas, vamos a hablar más en profundidad, otros menos, pero de todas vamos a ir haciendo algún tipo de mención. La primera reflexión se centró en un tema vital, que son derechos y deberes que implican la D. Y jugué con esta palabra de deberes y derechos. ¿Deberes de quiénes? De las madres y los padres. En tanto que son predisposiciones que tenemos nosotros que de modo opcional, de modo optativo, decidimos plasmarlas en acción para el bien de los hijos. Son decisiones, ¿sí? Y derechos, en tanto son potencialidades que tienen los hijos y que en función de nuestro deber, ellos van a poder desplegar esa potencialidad, ¿sí? Y veámoslo en los siguientes ejemplos. Una que parece obvia, pero es el trato amoroso, trato amoroso desde las características de personalidad que uno tenga, ¿sí? El animarse a compartir los afectos, ¿sí? Desde el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, y sobre todo de una postura existencial de hacerle sentir al otro, a los hijos que son amados. ¿Esto qué es lo que va a favorecer? ¿Qué derecho, qué potencialidad va a cultivar en los hijos? Un apego seguro. ¿Sí? Después se explica lo que es un apego y la importancia del apego seguro y cómo hoy tenemos cada vez más evidencia que un apego seguro favorece a la elaboración y construcción de vínculos saludables. Cuando yo empecé mis charlas para padres, generalmente le pregunto, ¿qué esperan para sus hijos? Que sean sanos y felices. Bueno, este libro intenta ayudar a descubrir potencialidades para promover lo saludable en los hijos y eso les va a permitir alcanzar la felicidad. Después, también me hablo de la riqueza interior, empezar a ayudar a que reconozcan el valor del ser, no del hacer. Sí, el valor de lo que son, de lo que pueden ir haciendo. ¿Esto qué va a favorecer? Va a favorecer el autoestima. La autoestima tiene que ver con la valoración que la persona tiene de sí misma. Pero sobre todo, el autoestima no es alto o bajo. Es positivo o negativo. Es cómo yo me valoro. Y ahí, si alguien reconoce su riqueza interior, que nosotros tenemos el desafío de ayudar a que los hijos la vean, van a poder empezar a valorarse positivamente por lo que son, no por el resultado, no por lo que hacen, ¿sí? No por lo que el otro dice que yo soy, pero eso empieza desde casa. Y nosotros tenemos ese trabajo artesanal de mirar a los hijos y ayudarles a reconocer esa riqueza de su unicidad. También tenemos una función pontífice que se refiere a ser puente, el abrir al mundo. Los hijos conocen las oportunidades al principio que nosotros les brindamos del mundo. Nosotros somos pontífices desde nuestras acciones, nuestros gestos, las actividades que promovemos, un modo vincular que favorecemos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo les digo a mis hijos, es importante que
que compartan con sus amigos. Y la última vez que me junté con mis amigos fue hace 2 años y no estoy abriéndole ese mundo, esa función pontífice. Entonces, ayudar a reconocer el valor que tiene las oportunidades que nosotros le abrimos a los hijos. Y esto tiene que ver con tomar conciencia de cómo es mi vida hoy, cómo son mis hábitos y en el fondo a qué estoy invitando a mis hijos. De vuelta a la edad que tengan, creer y confiar. Esta creo que es de las más importantes. Cómo nosotros le expresamos a los hijos que creemos en lo que pueden hacer, que confiamos en sus recursos, que confiamos en la persona que son. A veces metemos la presión de exigirles que sean de un modo como mejor esperamos nosotros y nos olvidamos de ayudarlas a que puedan confiar. Elizabeth de Lucas, discípula de Víctor Frankl, dice, la confianza siempre exige primero una apuesta de confianza. Y de eso se trata, de una apuesta de confianza. Pequeños gestos, esto es del día a día, ¿sí? Animarlos a que puedan hacer las cosas. ¿Y qué va a posibilitar? La autonomía. Muchas veces queremos que los hijos sean autónomos y no les damos las posibilidades de que aprendan a hacerlo. Yo en el libro juego con dos imágenes, que la familia puede ser puerto o fuerte. Un fuerte en tanto fortaleza, de protección, de ámbito, de no salgamos de acá porque el mundo es peligroso. O un puerto, donde los barcos sabemos que van y vienen. Un puerto donde las personas saben que pueden reposar, confiar, descansar. Pero la idea del puerto es que sea de paso. La idea del puerto es que sea un lugar para estar, para hacer, pero después salir. Muchas veces los padres quieren que sus hijos sean felices, autónomos, pero no se los educa en cómo acompañarlos. Y aquí habla de un deber que se puede hacer, con pequeños gestos y ahí en el libro voy compartiendo cómo poder hacerlo. También educarlos en la libertad responsable. ¿Para qué? Justamente para que descubran la posibilidad de ser libres y responsables. Víctor Frankl dice que tenemos el privilegio de ser responsables, en tanto somos el privilegio de responder por la persona que vamos siendo. Esto es algo único, ¿sí? Y en el fondo, el deber de que implica un arte. Educar a un hijo, educar a cualquier persona, pero sobre todo un hijo, es un arte, es un trabajo artesanal, es personalizado, es en ese encuentro único entre la madre, el padre, el hijo, la hija. Y con cada uno será un camino particular. ¿Para qué? Para que pueda ir desplegando su singularidad. Por ejemplo, estos temas teóricos son los que desarrollan el primer capítulo, en la primera reflexión. Después con preguntas, beneficios, sugerencias. Pero pasamos a verlo desde otro modo, la reflexión 2, que tiene que ver con empezar a reconocernos nosotros, los adultos, como modelos falibles y vulnerables. Esto no implica débiles, implica falibles. ¿Sí? Falibles porque nos equivocamos, vulnerables porque hay aspectos que para nosotros son valiosos. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura que favorece la perfección, que promueve la perfección. Y aquí justamente lo que estamos hablando es que lo que importa es el vínculo y el despliegue del ser, desde sus características. Y empezar a quitarnos nosotros la presión de que tenemos que hacer todo perfecto, pero sí hacer lo mejor posible, porque la clave está en cómo vamos viviendo esos valores que nos convocan. Y aquí, por ejemplo, algunas preguntas que, que desarrollo en este capítulo son cómo incidimos nosotros en el autoestima de los hijos. ¿Qué es el TAG? Sí, es un concepto de de la psicoterapia de la aceptación y el compromiso, ¿sí? Que habla de la ternura, que habla de la amabilidad, que habla de la gentileza, ¿sí? En el fondo, ¿cómo nos expresamos lo que somos? ¿Qué es la perfección? Y un temita vital que nos va a acompañar, ¿sí? Que es el tema de la culpa. Hoy vivimos con muchos adultos que se escapan de su rol por miedo a la culpa, ¿sí? Entonces no quieren sentir culpa de frustrar a sus hijos, de traumarlos, ¿sí? Yo el otro día le decía justo a una familia, le digo, por lo que haces o por lo que no haces, de algún momento tus padres seguramente tus hijos se van a quejar.
¿sí? Pero la clave está en cuanto tanto lo que vos hagas, lo hagas desde la responsabilidad de buscar lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces, son todas condiciones que nos atraviesan, con las que compartimos, con las que vivimos, y se asocian con este tema de ser modelos. Sí, las desarrolló justamente en este capítulo, de vuelta, no para hacer un manual de qué hay que hacer para ser madre o padre, sino cómo convivir con aspectos que nos atraviesan en nuestra condición existencial y en ese vínculo tan único que tenemos con los hijos. En el capítulo 3, un tema que siempre está de moda, es el tema de los límites. Hoy vivimos una cultura, se habla de las generaciones nuevas como la generación de cristal. Tengo miedo de ponerle un límite porque se va a poner mal o se va a enojar, se va a frustrar. Entonces vivimos entre límites y algodones. Y la invitación es muy concreta. Reconocer el valor de los límites y sobre todo por una cuestión clave. Los límites nos ayudan a cuidar lo valioso. Si no, no ponemos límites. El tema es que muchas veces perdemos de vista lo valioso. Se fue tapando, tapando, tapando y hay que empezar a limar para ayudar a descubrir la luminosidad de lo valioso. Sí, los límites nos ordenan, son factores dadores de identidad, nos ayudan a diferenciarnos. Pero hay que aprender. A nadie le gusta poner límites. A nadie le gusta recibir límites. Yo no conozco ningún adulto que diga, ay, qué bueno que recibí una multa. A nadie le gusta. Pero en el fondo los límites nos ayudan a cuidar lo valioso. ¿Sí? Y justamente en todo este capítulo desarrolla el tema de ¿para qué hacerlo? Víctor Frankl parafraseaba a Nietzsche y decía que quien tiene un para qué vivir soporta casi cualquier cómo. Y es ahí donde entramos a que el para qué de los límites. Bueno, un capítulo destinado exclusivo a los límites y a desde dónde empezar, ¿sí? Revisando un par de teorías también actuales, ¿sí? Y sobre todo ver el valor de para qué hacerlo, ¿sí? Y el cómo hacerlo. Algunas sugerencias prácticas, ¿sí? Avanzando en el libro, hay un capítulo que se va a tratar exclusivamente de este recurso, del autodistanciamiento. Para los que no saben de logoterapia o se han olvidado algunos conceptos, Víctor Frankl, cuando habla de la dimensión espiritual, nos dice que en la dimensión espiritual tenemos dos recursos fundamentales, dos recursos que siempre están, que no se enferman sanos, y uno de ellos es el autodistanciamiento, que es la capacidad de las personas de poder tomar distancia de una situación para poder monitorear y procesar los propios procesos emotivos, cognitivos, y luego ver cómo actuar. El autodistanciamiento es una invitación a conectarnos con nuestra dimensión espiritual, poder tomar una distancia de lo vi y de lo psico para luego ver cómo actuar. ¿Implica negarlo? No, implica tomar distancia. Y aquí pongo un manejo de emociones, porque muchas veces la educación emocional y la gestión emocional tiene que ver justamente con cómo gestionamos las emociones. ¿Sí? Que en cómo plasmamos el autodistanciamiento en nuestra vida sin saber de qué se trata. Entonces, en este capítulo explico qué es el autodistanciamiento, cómo se observa en los hijos, en uno mismo, la importancia de hacer visible el autodistanciamiento, porque es un recurso espiritual que nos acompaña toda la vida. Y obviamente, cómo plasmarlo, ¿sí? Y cómo favorecerlo en el vínculo con los hijos, ¿sí? A continuación, ¿sí? Es un capítulo que habla de este otro recurso, que es la autotrascendencia y el amor. Se habla mucho del amor, pero muchas veces con escasa profundidad. Aquí es un capítulo bien logoterapéutico. ¿En qué sentido? En que intenta precisar cómo nosotros podemos desplegar la maternidad y paternidad a partir del amor, de la entrega. Y justamente la autotrascendencia se refiere a esto, a la capacidad de la persona de salir de sí hacia algo o alguien que lo convoca.
Y desarrollo varias preguntas, pero tres que son las que quería compartir hoy, especialmente en esta presentación. La primera es, ¿qué pasa si mi hijo no se deja amar o no es como yo quiero que sea? Primero, el amor lo que hace es captar el valor en la presencia del otro, el valor en el otro. No es una lista de por qué te amo, es simplemente reconocer que el otro es alguien que amo, que capto ahí, en esa otra persona, alguien que me convoca, alguien que, por quien estoy dispuesto a brindarme. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo no es como yo quiero que sea? No tiene que ver con una falta de amor, sino que tiene que ver con mirar al hijo de un modo que uno no acepta quién es el otro. Y ahí es un trabajo desde el adulto, ¿sí? Desde la persona. ¿Y qué pasa si mi hijo no se deja amar? Hay que encontrar el camino de expresión del amor. No todos somos iguales, pero todos tenemos la capacidad de amar. Y eso se va haciendo. Por eso el gran desafío en esta función de ser puentes y ser puertos es que hay que acompañar a ver cómo el barco maniobra mejor. Y tal vez hubo un momento evolutivo que hubo un modo de expresarlo y otro momento de otra forma. Bueno, en este capítulo intento dar eh, un mapa de ruta de formas en las cuales podemos expresarle el amor a nuestros hijos. Y ahí también intento diferenciar cuál es, qué implica la dependencia, el amor. Pero sobre todo hay un concepto central, que es primero para nosotros, para los adultos. Y es el tema del perdón. Sí, aquellos que me escuchan en las clases deben estar podrido de que siempre hablo del perdón. Y creo que es un componente vital para todo vínculo. Sí, porque aprender a perdonar es que ponemos algo por arriba de la herida ocasionada. ¿Sí? Y tal vez lo que estamos poniendo es el valor de ese vínculo. Que haya motivos para perdonar o para pedir perdón, no estamos exentos, porque somos humanos y somos falibles. Pero es en el vínculo, me parece a mí, los vínculos familiares, una gran escuela de perdón. Sí, perdón no es olvidar, porque si no, no habría algo por sobre qué poner arriba. Perdonar es reconocer lo valioso y actuar en consecuencia. Y por eso creo que muchas veces los vínculos se rompen porque no los lubricamos con el perdón. Sí, que no deja de ser un acto de entrega. Y se empiezan en los vínculos familiares y como madres, padres, aprender a pedirle perdón a un hijo cuando uno se equivoca. No nos hace débiles, al contrario, nos hace humanos y más fuertes. ¿Sí? Y esto revitaliza cualquier vínculo con los hijos, que siempre va a ser a medida, como decíamos en la reflexión uno, un arte. Después, en el capítulo, en la reflexión 6 hablo de la diferenciación, que es esta capacidad que se dice mucho pero se vive poco, de reconocer a la persona en su individualidad y su singularidad. ¿Sí? Y acá traigo simplemente dos ideas para invitarlos a todos a pensar. Una cosa es aceptar a la persona del otro, reconocerlo en su individualidad, su singularidad, su dignidad como persona. Y la otra es aprobar su conducta. A veces confundimos la aprobación con la aceptación. ¿Sí? Y con los hijos es clave. Yo te acepto, pero tal vez no apruebo tu conducta, sobre todo tal vez cuando están siendo más adolescentes o jóvenes. Y bueno, eso no quita que deje de quererte. No quita que no me importe el vínculo. Son dos aspectos distintos. Bien, y así ya llegando a la mitad y avanzando, justo Daniela también trajo esta palabra de la presencia y este capítulo, esta reflexión es central a este tema. El abandono es dejar a merced de, es como la deriva, ¿sí? A merced de la corriente. La dedicación exige dos aristas, la presencia y la acción. Y lo traigo porque mucha gente dice, bueno, pero no tengo tiempo, tengo muchas preocupaciones, tenemos la agenda completa. Es para ajustar la mirada. La presencia, ¿qué implica? Poner la esencia del otro por delante, poner a la persona por delante. ¿Sí? ¿Y cómo se logra? Es desde lo que es, no de lo que yo creo o pienso que es. Y yo aquí traigo tres.
recursos que nos pueden ayudar para la presencia. Primero, la accesibilidad. Si poder encontrarme a mí es más difícil que pedir la ausencia al Papa, queda claro que es un tema a revisar. La presencia es que el otro sepa que puede acceder a sus padres. Esto implica de nosotros, como madres, padres, una disposición para el encuentro. Segundo lugar, tiempo. Hay una cuestión de pasar tiempo y otra cosa es vivir el tiempo. Los dilemas que hablaban de la calidad, la cantidad, ¿es la calidad de tiempo o la cantidad de tiempo? Yo aquí invito a una reflexión más. Es a lo que nosotros le destinamos tiempo es lo que terminamos viviendo. Es cómo vivimos el tiempo, cómo vivimos el tiempo con nuestros hijos. ¿Sí? Es cantidad, es calidad, es cómo vivir. Tiene que ver con la disposición afectiva para ese momento. Y un tercer punto, la entrega. ¿Sí? Porque la dedicación implica reconocer el valor de la tarea y por eso es una acción. El valor de la tarea única, personal, singular que tengo hoy para acompañar a mi hijo, a mi hija, a la edad que tiene. Tal vez con sus 5 años le preparo el desayuno y lo tengo que llevar al colegio y le tiendo la cama. ¿Sí? Y a los 7 a la práctica de un deporte, y a los 12 a la fiesta con unos amigos, y a los 18 acompañando en la facultad, y a los 25 que viene con sus dilemas de querer independizarse. Cada momento tendrá una acción diferente. Y esto será medida, pero yo lo traigo como margen de decir, bueno, ¿dónde pongo el foco para poder hacerlo? Ya en el capítulo 8, ¿sí? Es exclusivamente logoterapia en la maternidad y paternidad. Es como posibilidad de encuentro de sentido. Y aquí traigo simplemente, ¿sí? Algunos beneficios, ¿sí? Algunos beneficios que tiene poderle encontrar sentido a la maternidad y paternidad. Primero, quienes le encuentran sentido a sus vidas son más felices, les va mejor económicamente, encuentran mejores estrategias para afrontar adversidades. Si nosotros en nuestro ser madre, padres le encontramos sentido, somos testimonios de que vale la pena vivir de este modo. Sí, nuestros hijos van a tener una experiencia de familia distinta. Esto no es impuesto, es descubrir el valor. Sí, no hay que forzarse a encontrar el sentido, hay que estar atento para descubrirlo. Quienes menos sentido lo encuentran en la vida se relacionan negativamente con mayor consumo de sustancias adictivas, presentan mayor predisposición a tener trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, ideación suicida, datos de investigaciones, ¿sí? Y que la felicidad, que ahora vamos a hablar, es consecuencia del descubrimiento del sentido. Cuando los chicos empiezan a descubrir sentido, viven su vida de otra forma. Todas las personas. Esto nos afecta. Tercer beneficio, hay una apertura al mundo de posibilidades. ¿Sí? Porque empezamos a reconocer qué es lo valioso. Favorece el autoconocimiento y el reconocimiento de su unicidad, de la persona y de los momentos. Hoy vamos a hablar de la abuela. Hoy qué bueno que vamos a hablar de la abuela. Hoy nos quedamos en casa jugando. Qué bueno que nos quedamos en casa jugando. Habla del valor de los momentos. Descubrir el sentido de la vida es un factor dador de identidad. Porque aquello que para mí es valioso es lo que termina hablando de mí. Y los convierte en adultos referentes, que toman sus propias decisiones. Serán adultos predecibles y confiables, que estarán presentes y favorecerán un patrón de apego seguro. Y esta es la clave. Porque en el fondo nos van a ver seguros y vamos a ser puertos. ¿Sí? No infalibles, seguros, que es distinto. ¿Sí? Lo opuesto a seguro no es invulnerable, es inseguros. Seguros es que hay algo que me transmite esa confianza, esa acogida, ¿sí? Donde puedo yo ser. Bueno, todo esto en este capítulo se va a desarrollar. También hay un capítulo especial de la ayuda. ¿Cómo hago que mi hijo ayude en casa? Bueno, ¿cómo promover y favorecer la autotrascendencia? Se van a proponer distintas formas para poder hacerlo. Y el capítulo 10 para mí es uno de los capítulos centrales y sobre todo en este tiempo, que nos habla del criterio de prioridad. La doctora Lucas, cuando habla de familias, en un momento habla de que hay un principio axiológico en la logoterapia
que se tiene que ver con el criterio de prioridad, de encontrar el sentido y la función que la persona tiene que hacer en ese momento en la vida familiar. Y lo traigo así gráficamente. Vamos a una familia de 4 miembros, cada uno, ¿sí?, en la suya. Pero veamos a esta niña chiquitita que de repente en su mundo tiene aquí 5 intereses diferentes, ¿sí? 5 ámbitos de su mundo, tal vez el colegio, sus amigas, la práctica de un deporte y portarse mejor en casa. Ámbitos que a ella, en su mundo, le generan tensión. Vamos al niño, que de repente también nos encontramos que tiene, bueno, menos carga, ¿sí? Y se preocupa por su equipo de fútbol, se preocupa por sus amigos, por cómo estar en la casa, por el estudio. Vayamos a cada uno de los adultos. Shuk, shuk. Y ahí de repente se nos llenó de circulito la pantalla, ¿sí? Imaginemos que todo esto empieza a dar vuelta y está todo conglomerado alrededor de estas 4 personas. ¿Queda claro que el criterio de prioridad es una cuestión clave en las dinámicas familiares? Porque es encontrar un sentido a lo que se vive, al para qué y al cómo somos familia. Este capítulo se centra entre los proyectos personales y los proyectos familiares y cómo contribuir a que las familias se empiecen a dar cuenta cómo pueden ir acompañándose mutuamente para el despliegue del ser. Sí, ya para ir avanzando y dar un ratito a las preguntas, en adelante último capítulo, hablo del diálogo. Del diálogo porque hay que diferenciarlo de la conexión y de la comunicación, ¿sí? Porque la conexión a veces es decirle algo a otro, ¿sí? Conexiones. Te pongo un like. Comunicación. Implica un poco más, que yo te digo algo y vos me le devolvés. Pero el diálogo implica una transformación más profunda. Porque lo que vos me decís a mí me afecta y me transforma. Y lo que yo digo a vos afecta y te transforma. Nosotros, muchas veces en los vínculos, aspiramos al diálogo, terminamos comunicándonos y generamos conexiones. Sí, hacemos todo al revés. Pero hay que ver si estamos dispuestos a esa transformación que genera el diálogo. Justamente en este capítulo intento brindar recursos para que uno se observe cómo está haciéndolo. Porque si no, ¿cuántas veces los padres dicen, les digo las cosas, entra por un oído y sale por el otro? Bueno, pero también vale aclarar que todo lo que aquí propongo no se empieza desde la nada, se empieza ya desde una historia vivida. Y por eso la intención es invitar a potenciar recursos, porque los recursos y las potencialidades las tenemos y las vamos a tener siempre. Frankel solía decir una frase que es, la decisión de hoy es el instinto de mañana. Sí, a mí me gusta decir que lo que yo decida hoy para cultivar el vínculo marcará cuál es mi mundo mañana. Y de esto se trata, porque el vínculo madre-padre con un hijo es algo eterno. Y la posibilidad de desplegarnos, nosotros en nuestro ser madre o padre, y los hijos en su ser hijos, siempre está. Y es un vínculo que hoy en muchos lugares está devaluado. Y aquí justamente lo que invito es a revalorizar algo muy valioso, que es esa posibilidad única del vínculo que tenemos como madre-padre con los hijos. Y el último capítulo, justamente, si el objetivo es que los hijos sean sanos y felices, exigía un capítulo sobre la felicidad. Sí, afortunadamente es un tema que se viene hablando mucho, pero este tema de la felicidad está orientado desde una mirada logoterapéutica, diferenciándolo con algunos de los otros enfoques que nos acompañan hoy. Es un capítulo diferente a todo el resto,
porque es un capítulo transversal. Es un capítulo que en el fondo nos dice, nos habla de la consecuencia, nos habla del camino, ¿sí? No nos habla del fin como meta, ¿sí? Nos habla del fin como resultado, que es distinto, ¿sí? Y en el fondo, cómo ser agentes que promuevan los vínculos, que promuevan la salud, que promuevan el encuentro, va a ser una fuente de sentido. Y en el fondo, nosotros y los hijos terminaremos siendo felices. Hasta aquí la síntesis de lo que se van a encontrar en el libro, ¿sí? De vuelta, no es un libro que a veces se lee del inicio hasta el final, sino que uno va viendo desde dónde lo va necesitando leer, que es lo que creo que hoy me puede convocar más, ¿sí? Porque acá en el fondo está escrito y es la invitación a que sea una posibilidad para todos ustedes para desplegar su ser. Y para eso siempre tenemos tiempo. Pero la clave está, mientras antes empecemos, mejores resultados vamos a encontrar. Así que bueno, muchas gracias. Aquí dejo mi contacto por si alguno le interesa, mismo si a alguno le interesa conseguirlo, también me puede escribir porque el libro o lo distribuyo yo o lo pueden conseguir en las librerías Jenny, en la Ateneo, pero sé que en algunas hay ya falta de stock, entonces cualquier cosa me escriben a mí y vemos cómo poder combinar para conseguirlo. ¿Sí? Así que bueno, dejo de compartir, Daniela, y te paso a ti Dale. la palabra. Bien, Gastón. Nada, yo después voy con lo mío, pero te paso una pregunta que me hicieron llegar acá por WhatsApp, uno de los oyentes. La pregunta es, ¿se puede enseñar a nuestros hijos a trabajar el perdón, a aprender a pedir perdón, a perdonar? ¿Es por ahí? Bien, hermosa pregunta y la respuesta es sí. De hecho, justamente es el desafío. Sabemos este famoso proverbio africano, ¿verdad? Que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. ¿Sí? A perdonar siempre se aprende. ¿Sí? Y me van a decir, no es fácil. No, por algo se tiene que aprender. ¿Sí? ¿Sí? Y tal vez nosotros perdonamos y, y el otro no aprendió. Y el desafío está en aprender en seguir encontrando cómo reconocer ese valor. Porque estos recursos, sobre todo el tema del perdón, como todo recurso, se pone en acción, o sea, no sabemos si la persona lo tiene, o sea, cómo la posibilidad la tiene, pero vamos a saber recién que la sabe usar cuando la pone en acción, ¿sí? Pero nosotros le estamos mostrando que tiene la posibilidad, ¿sí? Ok, Perdón, y voy con un ejemplo rápido. Casi todos tal vez tienen en la casa de ustedes una caja de herramientas. Y la mayoría usamos siempre las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque son las que tenemos más seguridad, nos generan más confianza. ¿Sí? Entonces, hasta para martillar, tal vez usamos destornillador porque nos sentimos confiados con el destornillador. Y ahí es donde estamos hablando. Las personas la posibilidad de perdonar la tiene siempre, porque el perdón es un acto intencional que viene desde exacto. la dimensión espiritual. No es fácil, porque implica aceptar que mi realidad se transforme y la del otro también. Bien. Dora nos pregunta cómo establecer las prioridades de las que habló en el caso de... De las Espérame que familias ensambladas. Exacto. Dora, justamente en el capítulo hay una pregunta que es específicamente esa pregunta, ¿sí? Te lo voy a responder brevemente, ¿sí? Porque también quiero que lleguen al libro, ¿sí? Pero te lo voy a responder brevemente. Hay que reconocer las posibilidades reales. Primero, hay un primer camino, que es intentar identificar cuáles son esas prioridades dentro de la familia ensamblada, cuáles son las posibilidades que no tienen tanto lugar, por qué sería importante que lo tengan, ¿sí? Es el desafío de una nueva familia. Que queda claro que aquí estamos todos juntos y estos son temas que se tienen que dialogar y saber que siempre hay que llegar a acuerdos, ¿sí? El problema está cuando se empieza a hacer desde la extorsión y no desde el acuerdo. Y ahí es cuando la familia empiezan a surgir los rencores, los renquemores y es otro tipo de abordaje, ¿sí?
También vale aclarar de que a veces no hay instancias de conciliar, porque en toda negociación, hay una parte en el libro de negociación también, porque Ah, como padres nos toca muchas veces en la pareja o en los hijos aprender a negociar, porque hay aspectos que son negociables y otros que no. Pero también ocurre que hay un momento que tal vez hay aspectos coinciden, que no puede haber acuerdo. Y ahí es donde uno tiene, esos son los momentos más difíciles que uno tiene que adoptar una postura. Pero antes de llegar ahí, tenemos un abanico de posibilidades. ¿Sí? bien. Gastón, viste que normalmente los papás hablamos de los adolescentes y, y siempre se los ve desde una manera negativa, porque obviamente están rebeldes y demás, y lo primero que se ve es esto de, bueno, no tienen ningún sentido de vida, no tienen un sentido de vida, no saben hacia dónde va. Creo que ahí no le estamos viendo las potencialidades, pero este sentido de vida en la gran mayoría de los adolescentes está como dormido y lo están buscando. eh, lo podemos como lo podemos interpelar para que salga, A lo ver, podemos ayudar a ellos a que, este es mi sentido de vida. a ver. Frankel define a la persona como un buscador de sentido. Nosotros los logoterapeutas vemos que la persona es un buscador de sentido. Yo como terapeuta, como educador y trabajando mucho con adolescentes, lo vivo, lo veo diariamente. Esta voluntad de sentido, esta búsqueda de sentido constante de los adolescentes. Sí, que por momentos pueden ser difíciles porque están buscando quiénes son, confiar en sus recursos, ir definiendo aspectos de su vida. Sí, y sí, tenemos una tarea formidable los padres y las madres en esta tarea, que es primero reconocer el función de nuestra tarea, que a Mm. veces nos va a tocar ser quienes nos comamos algunos sapos, ¿sí? Porque vamos a ser esos pilares de contención, ¿sí? Para la confirmación de mi identidad, a veces el adolescente necesita la confrontación contra la pared, necesita estar en contra de, pero no es todo el tiempo, No es todo, no es todo el tal tiempo. cual. Y la búsqueda de sentido está ahí siempre, ¿sí? Y a veces el desafío que tenemos los padres de hijos adolescentes, mis hijos no son todavía, pero me toca acompañando a muchos, es reconocer que van a haber esos momentos amargos, pero también es ayudar que vayan descubriendo qué es lo que los va convocando. Nosotros no le podemos decir cuál es el sentido de su vida, pero sí podemos ir ayudándole a mostrarles y que vean cómo actúan distinto en determinadas situaciones. ¿Sí? Hay uno de los ejercicios que propongo en uno de los capítulos que es jugar a ver a los hijos haciendo las cosas bien. Qué difícil que es ¿Sí? para los papás. A ver, perdón que lo diga así, para retarlos y todo al toque no salta. Pero aquí es el arte de, bueno, también dar un momento para destacar cómo vienen haciendo las cosas bien. Y eso va a ir colaborando al descubrimiento del sentido. Sí, creo que nada, me quedé personalmente me quedé impactada, me encanta el libro. Creo que lo podemos unir con varios de los tuyos y hacer una seguidilla en el bienestar y el vencer, la búsqueda del sentido. No, hay un montón de que los podemos juntar y estaría buenísimo. Me parece que me quedo con otra vez, potencialidades para mí es una palabra. eh, que encierra tanto. Y Pilar nos decía recién si podías definir felicidad. A ver, sí, justo una de las grandes definiciones existenciales, ¿sí? No la voy a definir. ¿Por qué? Porque la palabra felicidad tiene que ver con esto de ser pleno, ¿sí? Etimológicamente. Desde la logoterapia, la felicidad, mejor dicho, la plenitud, se va logrando
por eso vamos siendo felices, Ujú. ¿sí? Y podemos ser felices. No es imposible, porque nos vamos planificando, pero esto de irnos planificando, ¿sí? Y el gran desafío, ¿sí? Está en ayudar a que cada uno en el momento evolutivo que tiene pueda ir desplegando esa fe, desplegándose y ahí consigue la felicidad, ¿sí? Desde ese lugar. De hecho, en el capítulo de la felicidad juego mucho si la felicidad como camino o como fin, ¿sí? Que es una de las grandes disyuntivas de este tiempo y que nos habla de la felicidad como fin. Y justamente lo voy a expoliar. El libro habla de la felicidad como camino. Claro, hoy por hoy estamos acostumbrados a ver la felicidad como una zanahoria, que obviamente, siendo como fin, eh, lleva a la frustración. Cuando la vivimos como camino, es mucha más enriquecedora y podemos ver que todo lo que va pasando es, es hacia ahí y que podemos ser felices todo el tiempo. Nada, obviamente la logoterapia de Viktor Frankl lo vemos, lo que tiene de divino es poderlo ver continuamente en tu vida cuando lo analizas. Y eso, o sea, es algo que se puede palpar en cada cosa que hacemos. Cecilia nos pregunta, dice que tiene un hijo de 17 años y que quiere ayudarlo a poder elegir una carrera o guiarlo a que elija. Y te consulta si sirven los test vocacionales o puede haber otro método. eh, A ver, o sea, queda claro de que hay profesionales que se destinan, que se especializan específicamente en ayudar a que la persona se conozca para ver en función de sus intereses y sus posibilidades por dónde poder hacerlo. Yo creo que también en esa tarea uno puede, obviamente, recurrir a los profesionales y también hay una tarea que como madres, padres tenemos de irle mostrando aristas. Queda claro que uno va a ser un profesional y alguien va a ser una madre, una madre, un padre con una buena con queriendo acompañar a su hijo. No va a suplir tal vez lo que le brinda un profesional, pero sí va a ser una ayuda muy valiosa. Sí, sobre todo, y algo clave es que no está decidiendo para el resto de su vida. Porque muchas veces los chicos lo ven como que esa decisión va a marcar todo mi futuro. Sí, va a marcar tu historia como cualquier ser existencial. Sí, pero en el fondo es la decisión y que tal vez si no es, también podés elegir algo más. Pero el valor es desde dónde desde dónde tome la decisión. No por presión, no porque todos lo hacen, sino porque encuentra que tal vez en lo que conoce y lo que puede encontrar recursos ahí para seguir desplegándose. Es algo muy complejo en este tiempo, pero muy posible y por suerte hay formas para poder acompañarlos. Bien. Bueno, Gastón, como para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. Yo quiero traer estas palabras que me parecieron como, al principio dije potencialidades, presencia y feliz. Creo que aceptar que no es lo mismo que aprobar, creo que en el medio está el amor, ¿sí? Te acepto, el amor hace que te acepte y el aprobar tiene mucho que ver con los límites. Creo que primero los papás no sabemos nuestros propios límites, esto que vos decías de los negociables y los no negociables, creo que ahí está poder empezar este autoconocimiento propio. eh, Creo que la palabra o una de los ítems más importantes de la logoterapia, el autodistanciamiento, es algo muy importante para que empecemos nosotros como papás a trabajar. Creo que es impecable, es un aporte muy valioso para nosotros, los profesionales de la familia, y para todos los que hoy estuvieron acá en esta charla. Les agradezco a todos la presencia atenta y reflexiva que tuvieron. Creo que este libro nos desafía a pensar nuestras prácticas, nuestros vínculos, sobre todo, obviamente, con las nuevas generaciones, que es necesario y urgente. Espero que este encuentro que hemos tenido con Gastón nos impulse a todos a seguir formándonos, a cuestionarnos, a acompañar con mayor conciencia, con más presencia, con menos respuestas hechas, con más respuestas
desde el autoconocimiento y desde la reflexión o de la autorreflexión. Así que por mi parte agradecerles a todos por sumarse y a vos, Gastón, obviamente especialmente. Bueno, gracias y gracias una vez más por la invitación. eh, y bueno, ojalá sea de mucha ayuda. Aquellos que quieran el libro también pueden escribir o lo pueden conseguir en la librería Jenny. ¿Sí? Gastón, si te escribimos Y en el interior a Instagram, sí, Cristina. en el interior donde lo conseguimos. En el